Ahora se está compartiendo. Pongo presentación. Ahora os he dejado de ver, o sea que si hay alguna cosa, Susana me interrumpe sin ningún problema. Pues yo voy a hablar hoy de ondas gravitatorias de manera muy general, o sea que si tenéis formación matemática de ingeniería o estáis todavía en los últimos años del bachillerato, seguro que me vais a poder seguir sin ningún problema. Como ha dicho Susana, yo soy profe de la Facultad de Matemáticas en la Universidad de Valencia y además soy la colaboración Virgo para la detección de ondas gravitatorias. Además de todo eso, estoy en asociaciones de divulgación de la ciencia a nivel local y también estoy involucrada en un montón de actividades de visibilidad de la ciencia. Para que os hagáis una idea, en los últimos, vamos a poner 10 años de investigación, que así resumiendo, soy la única mujer en todo mi grupo de investigación. He tenido la suerte de compartir despacho con Susana, pero ella también os podrá decir que en algunos campos de la ciencia y en particular en la astrofísica, en la astronomía y la astrofísica, hay muy poquitas mujeres. Así que desde aquí a todos los hombres y a todas las mujeres que os interesan en las cosas que os voy a contar, sois más que bienvenidos. Bueno, la charla de hoy, el webinar de hoy, me gustaría centrarlo en unos 3 puntos así como fundamentales. Primero, comentaros qué son las ondas gravitatorias. Si no habéis escuchado hablar de ellas, pues que tengáis una idea de lo que son. Si habéis escuchado hablar de ellas, pues un recordatorio breve, no os preocupéis. Luego hablaremos un poco de qué observatorios son los que miden este tipo de señales. Y luego al final comentaré brevemente también qué tipo de detección. Bueno, de lo pueda contar, porque hay cosas que todavía no os puedo contar. Vale, entonces, doy aquí un pequeño salto y antes de hablar de onda gravitatoria, necesito comentaros un poquito sobre relatividad general. No voy a comentar nada de relatividad especial, simplemente deciros que a partir de ahora hablaré de espacio-tiempo como un todo junto. Antes de la relatividad especial de Einstein, tenemos la teoría de gravitación de Newton, donde el espacio y el tiempo eran cosas diferentes. En esta nueva teoría, el espacio y el tiempo van juntos y además depende de quién observe y, digamos, cómo se mueve ese observador que está midiendo, pues pueden haber efectos un poco intuitivos que seguro que muchos de vosotros habéis leído. Entonces no me voy a meter mucho en esa parte, simplemente que a partir de ahora hablaré de espacio-tiempo como un todo y me voy a centrar un poquito en comentaros pues las 3 cositas que necesitamos saber de relatividad general. La relatividad general es una teoría que se propuso en 1915 por Albert Einstein y hay muchas fotos de Albert Einstein, está la típica con la lengua afuera, pero bueno, como es tan serio lo que este hombre propuso, pues a mí me gusta más poner una foto un poquito menos cómica. Para hablaros de relatividad general, bueno, como digo, fue propuesta por Albert Einstein en 1915, o sea que tenemos básicamente como un siglo, unos 100 años y un poquito más de teoría, que es muy poquito en ciencia. Veréis en 100 años todo lo que se ha podido conseguir en este campo. Entonces, lo primero que yo os voy a contaros es, imaginaros que me pongo en la calle mirando hacia el norte y alguien me dice, sigue recto, no cambies de dirección. Si yo solo mirara en un trozo muy pequeñito en donde estoy, pensaría que la trayectoria que estoy siguiendo es una línea recta. Pero eso es porque estoy mirando en un sitio muy pequeñito. Si mirara un poquito más lejos, lo siento, terraplanista, me daría cuenta de que estoy en un planeta que es aproximadamente esférico. Y si era mucha paciencia, continuando con esa trayectoria sin cambiar la dirección, esa línea recta en el sitio en donde estoy, que es una esfera o algo parecido a una esfera, se traduce en un arco de circunferencia, que es básicamente de manera esquemática lo que tenéis aquí. Entonces, lo primero que deberíamos pensar es que, aunque yo mire pequeñito y parece que estoy haciendo una recta, en realidad, depende del sitio en donde yo estoy, esa recta se traduce en una trayectoria diferente que se adapta a la geometría, es decir, al sitio en donde yo me esté moviendo.
Entonces, en matemáticas, cuando yo hablo de rectas, pero de manera más generalizada, no solamente en un plano, entonces estoy hablando de lo que se llama geodésica. Si alguna vez escuchas la palabra geodésica, se refiere a pues este tipo de trayectorias que generalizan el efecto de recta en el plano, ¿vale? Que básicamente pues estas trayectorias que se parecerían a una recta si yo mirara muy pequeño, pero que en realidad pueden tener otras formas diferentes adaptándose al sitio en donde yo estoy. Bueno, pues espacio-tiempo, esta entidad de 4 dimensiones, de la que hablaré siempre espacio-tiempo juntos, resulta que tiene propiedades parecidas a esta que os estoy contando. No tiene por qué ser siempre un plano, podría tener montañitas o deformaciones o doblarse un poco. Para hablar de todo eso, porque deformación queda como un poco feo, un poco raro, utilizamos la palabra curvatura, ¿vale? Curvatura significa, pues eso, que no es un plano, que puede tener montañitas o valles, ¿vale? Entonces, cuando vais, por ejemplo, a hacer senderismo, os tenéis que adaptar a la curvatura que tenga ese camino, si tenéis un barranquito, un arroyo, una pequeña montañita, ¿de acuerdo? Bueno, pues el espacio-tiempo tiene curvatura. La teoría de la gravedad de Newton se sustituye por una teoría de la geometría del espacio-tiempo. ¿Y qué significa eso? Pues significa que ahora en lugar de tener fuerzas que tiran de las cosas, simplemente vamos a tener que los objetos se tienen que mover en la geometría en donde estén, en el sitio donde estén, y se tienen que adaptar a ese sitio. Si estáis haciendo el senderismo que hablábamos antes, por mucho que quisierais atravesar la montaña para llegar al otro lado de la montaña, pues eso no se puede hacer, os toca por un lado o por otro subir y luego volver a bajar la montaña. No hay una recta ahí. Bueno, en relatividad general lo que tenemos es que ese espacio-tiempo ha de tener la capacidad de poder curvarse, de poder doblarse, de poder deformarse. Esas deformaciones no tienen por qué ser me deformo y ya me quedo quieto, ¿vale? Son dinámicas, es decir, pueden cambiar con el tiempo, ¿vale? Y se reduce, efectivamente, se cambia ese concepto de fuerzas de Newton por muévete en el sitio donde yo esté. Entonces, si veis, por ejemplo, el dibujo que he puesto en esta diapositiva, que es como si fuera una campanita, si yo cogiera una canica y la lanzo de la manera en que estoy moviendo el ratón ahora mismo en la pantalla, pues no es que yo, o sea, la canica dará como una especie de vueltecita, y no es que yo le esté pegando a la canica continuamente para que cambie la trayectoria, simplemente es que la he dejado girar, o sea, le he dado un poco de velocidad, pero como no estoy en un plano que la canica se iría, se movería libremente, sino que estoy en esa especie de campanita, pues resulta que se queda dando vueltas de esa manera. Si yo quitara de repente esta campanita, que vosotros la veis porque la he dibujado, pues parecería que la canica está como dando vueltas alrededor de algo, cuando en realidad lo único que está haciendo es moviéndose, adaptándose al sitio en el que está, ¿vale? Y ya sois unos súper expertos en relatividad general, ¿de acuerdo? La teoría de la relatividad general nos dice que estas curvaturas, estas deformaciones, se provocan por objetos que tienen masa. Y luego, cualquier cosa que se mueva en ese espacio-tiempo se tiene que adaptar a esas deformaciones producidas por los objetos con masa. No voy a hablar mucho de la parte de expansión, ¿vale? Este espacio-tiempo, además de poder doblarse y deformarse, también puede hincharse o expandirse, y es lo que llamamos pues toda la parte de expansión del universo, la cosmología relativista. De todo eso tenéis a una maravillosa experta en el Departamento de Astronomía y Astrofísica, como es Susana, que ella hace cosmología numérica, así que si tenéis más dudas, pues le podéis preguntar a ella, pero pues eso que os quería comentar, ¿vale? Que además de doblarse también se puede cambiar el volumen, expandirse, y además todo este tipo de curvaturas son dinámicas, van cambiando con el tiempo. Bueno, relatividad general, aparece en 1915, ¿vale? Ya tenemos todos una idea bastante intuitiva, todavía no hemos puesto fórmulas, no hacen falta para entender el concepto. Aparece en 1915. ¿Qué tiene que tener de bueno una teoría para ser aceptada? Pues normalmente tiene que tener 3 ingredientes. Uno, que explique bien aquello que ya explicaban bien las teorías anteriores. O sea, no puede ser que yo explique bien
con Newton un montón de cosas, llegue la relatividad general y diga, no, pasa otra cosa. Hombre, pero si tengo estas observaciones que me dicen que esto tendría que pasar, ¿vale? Entonces, lo primero que se puede comprobar es que cuando uno se mueve a velocidades más o menos pequeñitas, la teoría de la relatividad de Einstein se recupera, o sea, cuando impone esa restricción de velocidades pequeñas, lo que recuperas es la teoría de la gravedad de Newton, con lo cual, cuando me estoy moviendo a velocidades pequeñitas, pues todo funciona exactamente como cabría esperar, es decir, no estropea aquello que sí que funcionaba bien. Y con teorías pequeñas me refiero a cualquier cosa que esté relativamente lejos de la velocidad de la luz, casi 300.000 kilómetros por segundo. O sea, que una persona corriendo, el AVE, un avión supersónico, todo eso es quietecito en comparación con la velocidad de la luz, ¿vale? Como no estamos acostumbrados a movernos a velocidades tan grandes, pues tenemos muy poca intuición de qué pasa cuando ya estos efectos relativistas sí que son muy diferentes a lo que pasaría solamente con Newton. Bueno, la siguiente cosa que necesita tener una teoría para ser aceptada es que explique cosas que la teoría anterior no explicaba, porque si tenemos una teoría que lo explica todo, pues en principio no hay problema. Bueno, pues resulta que la teoría de la gravedad de Newton tenía un problema que no era capaz de resolver, que es lo que se llama el avance del perihelio en la órbita de Mercurio, ¿vale? Mercurio, el planeta, está muy cerca del Sol, tiene una órbita con un poquito más de excentricidad que otros planetas, y resulta que cuando uno pone pues, todos los objetos del sistema solar masivos y hace las ecuaciones de Newton y resuelve y tal, dice, ¿cómo se debería de mover Mercurio? De esta manera. Pongo el telescopio, miro las observaciones de cómo se mueve realmente y veo que aquello no cuadra, ¿vale? Entonces, resulta que cuando apareció la teoría de la relatividad general, primero el cálculo de cómo cambia esa órbita de Mercurio fue capaz de corregirse y adaptarse a lo que realmente se veía utilizando la relatividad general. Entonces, una de las cosas muy chulas que aparecen en relatividad general es que si uno tiene un objeto, por ejemplo un Sol, ¿no? Y un planeta, solamente uno, orbitando alrededor del Sol, pues todos nos han dicho en el colegio, en el instituto, que las órbitas de los planetas son elipses. Pues sí y no, son casi elipses, ¿vale? En realidad lo que sucede es que cada vez que le da como una vuelta a esta elipse, se gira un poquito la elipse, da otra vuelta, se gira un poquito, ¿vale? Y ese tipo de órbitas tipo flor son las que realmente aparecen en la relatividad general. Bueno, y luego el tercer punto que debería tener una teoría para ser aceptada es que tiene que ser capaz de predecir fenómenos nuevos que se puedan comprobar para ver si efectivamente aquello concuerda o no, ¿vale? Tengo que decir, bueno, esta es mi nueva teoría, mantiene lo que funcionaba bien, arregla lo que funcionaba regular, pero además tengo una predicción y venga, apuestas en la mesa a ver si esta predicción se cumple o no. Bueno, eso básicamente, o sea, fijaros que estoy hablando de 1915, ¿vale? Y este fenómeno que ahora os contaré en 1919, muy poquito tiempo después. Bueno, pues en 1919 hubo un eclipse total de Sol y hubieron dos expediciones en Brasil, en el sur y en el continente africano, en la costa oeste del continente africano y en Brasil, dos expediciones que se fueron a medir datos en este eclipse de Sol. ¿Por qué eclipse de Sol? Pues fijaros, aquí tengo un poquito un dibujito representativo. Hemos dicho que cuando tengo un objeto muy masivo, el espacio-tiempo se curva, ¿vale? El objeto más masivo que tenemos cerca es el Sol, ¿vale? Y luego hemos dicho que cualquier cosa que se mueve en ese espacio-tiempo se tiene que adaptar a esa geometría. En particular, un rayo de luz de una estrella que nos llega, ¿vale? La luz de la estrella va bajando y cuando está cerca del sistema solar, cerca de esa curvatura que ha generado el Sol, pues ese rayo de luz se tiene que curvar un poco, ¿de acuerdo? Entonces, si yo estoy en este sitio de aquí, parece que la estrella está en este sitio si yo continuara en una línea recta, pero en realidad, si hubiera la presencia de un objeto masivo que de forma que curva el espacio-tiempo, pues la trayectoria de la luz cerca del Sol se curvaría un poquito. Y claro, necesitamos el Sol
para curvar el espacio-tiempo, pero si es de día, las estrellas no se ven. Así que la combinación del eclipse era la combinación perfecta de tener el Sol, provocando esa curvatura del espacio-tiempo, pero que fuera de noche para poder ver las estrellas. Entonces se midieron cómo las estrellas que estaban suficientemente cerca de ese Sol cambiaron su posición relativa en el cielo, muy poquito, lo suficiente para poder medirse y lo suficiente para decir la predicción realizada a través de la teoría de la relatividad general coincide con lo que estamos observando. Obviamente en aquella época pues había bastante error en las medidas y este tipo de experimentos pues se han ido comprobando en más ocasiones, pero esta ocasión pues también tuvimos el año pasado, fue el 100 años desde estas expediciones y la verdad es que me parecía un elemento muy bonito a contar, ¿vale? Entonces, fijaros, funciona bien lo que funcionaba bien, se arregla lo que funcionaba regular y tengo una predicción que soy capaz de ir a medirla y decir, es cierto. Así que me puedo creer que esta teoría va a funcionar bien. Y además, en la relatividad general aparece algo muy bonito y es que aparecen actores nuevos en el juego. Es decir, cuando tú planteas una nueva teoría, sabes que más o menos vas a tener cosas que te esperabas, pero pueden aparecer sorpresas. Bueno, pues las dos sorpresas que aparecen en la teoría general, en la teoría de la relatividad general, son los agujeros negros y las ondas gravitatorias. Cualquier peli de ciencia ficción que no tenga un agujero negro en condiciones, pierde, ¿no? Pierde un poquito. Los agujeros negros, no voy a hablar mucho de ellos, pero básicamente son regiones, ¿vale? Que nadie piense que un agujero negro es un objeto. Más bien en astrofísica hablamos de una región, es una región del espacio-tiempo que tiene una campanita, ¿vale? La campana esta que os decía antes, bueno, pues la campana es tan pronunciada que para salir, la canica para salir de esa campana tendría que ir más rápido que la velocidad de la luz. Y como la velocidad de la luz es un límite de la velocidad a la que se puede mover cualquier objeto en el espacio-tiempo, ¿vale? Eso sale de la teoría, una consecuencia de la teoría, pues ni la luz ni cualquier objeto puede salir de esa región, ¿vale? Por eso es oscura. Pero que nadie piense que eso es una aspiradora, puedes estar girando alrededor de ese agujero negro sin problema. Perdón. Vale, entonces, de agujeros negros no voy a hablar hoy. Tenéis alguna charla por internet mía sobre agujeros negros y es un mundo muy chulo y también tenemos un montón de investigadores en la Universidad de Valencia en diferentes departamentos investigando sobre varios aspectos fundamentales y astrofísicos y astronómicos de los agujeros negros. Bueno, después de una mini introducción sobre onda gravitatoria, sobre relatividad general y un poquito por qué tengo que creerme esa teoría, ¿vale? Os voy a contar ahora un poco las ondas gravitatorias, qué es lo que son las ondas gravitatorias. Y para ello voy a utilizar una metáfora que ahora, pues yo no voy tanto a la playa como me gustaría, pero seguro que muchos de vosotros habéis ido a la playa o a un lago. Estáis, por ejemplo, en un lago, no está lloviendo, ¿vale? No hace viento, la superficie del estanque o del lago está muy tranquila. Tiráis una piedra sobre ese lago, pequeñita, ¿vale? Y veis cómo se produce en el sitio donde habéis tirado la piedra, una pequeña deformación que se propaga en esa superficie del agua, ¿vale? Estoy hablando solamente de la superficie del agua. Y realmente, si estuvierais, por ejemplo, en ese lago o mejor en la playa, ¿no? Y viene una ola, ¿qué es lo que se produce cuando, digamos, hay una perturbación, hay una ola que se mueve en esa superficie del agua? ¿Qué efecto tendría sobre vosotros? Pues si yo estoy, por ejemplo, en la playa y viene una ola, lo que sucede es que mi posición con respecto al fondo del mar, que sería pequeño, pues va a subir un poco, a bajar un poco, subir un poco, bajar un poco, de manera oscilatoria. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, en relatividad general resulta que este espacio-tiempo que hemos dicho que tiene curvatura y que además se va moviendo, pues le puede suceder algo parecido al estanque. Y cuando tenemos objetos con masa, pero en vez de estar quietos, tienen aceleraciones que rompen simetría esférica y simetría axial, es decir, que tienen que tener aceleraciones un poquito, se tienen que mover de manera un poquito especial, pero bueno, cuando los objetos con masa se aceleran de una manera
un poquito especial, se producen este tipo de perturbaciones muy parecidas a las de la superficie del estanque. Y esas perturbaciones, ojo, no de objetos en el espacio-tiempo, sino del propio espacio-tiempo, van moviéndose, van propagándose como si fuera una ondita en el agua. La velocidad de propagación de estas ondas en relatividad general es la velocidad de la luz. Hay otras teorías que dan valores ligeramente diferentes, pero me voy a centrar hoy solamente en la parte de relatividad general. La amplitud de estas ondas es tan pequeñita, son tan extremadamente débiles que el propio Einstein pensó que nunca llegaríamos a poder detectarlas. Y puede que sea uno de los poquitos errores que Einstein cometió. Hemos necesitado unos 100 años para poder medirlas, pero vosotros darle tiempo y recursos a científicos y probablemente revolucionarán el mundo. Entonces, las ondas gravitatorias tienen lo que se llaman dos polarizaciones, que se intenta representar un poquito con estos círculos de aquí. Cuando tengo una charla en directo lo hago yo misma, pero os cuento más o menos qué es lo que sucede. Las ondas gravitatorias se propagan en una dirección y las deformaciones se van a producir en el plano perpendicular al de propagación de la onda, ¿vale? La onda se propaga hacia esta dirección y en este plano perpendicular de aquí, digamos, es lo que está en este GIF de la transparencia. Entonces, lo que sucede es que cuando yo tengo un objeto que está perpendicular a la dirección de propagación de esta onda gravitatoria, pues hay dos maneras de deformarse los objetos. Igual que yo decía cuando estaba en la superficie del estanque, que mi distancia con respecto al fondo del mar se hace más grande y más pequeña, pues cuando tengo una onda gravitatoria lo que ocurre es que se distorsionan las distancias de los objetos y se hacen un poco más grandes, un poco más pequeñas, un poco más grandes, un poco más pequeñas y así. Lo que pasa es que lo hacen de manera un poquito especial y un poco es lo que está en ese GIF, ¿vale? Si me viene una onda gravitatoria, digamos, como si estuviera saliendo de la pantalla hacia mí, pues resulta que en una dirección las cosas se hacen un poquito más grandes, mientras que en otra dirección las cosas se hacen un poquito más pequeñas, y luego al revés, en la que se ha hecho más grande se hacen un poco más pequeñas y en las que se ha hecho un poco más pequeñas se hace un poco más grande. Además, si cogéis eso y lo giráis 45 grados, ¿vale? Algo así, pues son las dos únicas maneras que vemos que en relatividad general se pueden deformar los objetos. Para no estar diciendo son las dos únicas maneras que bla, 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 decimos son las dos polarizaciones, ¿vale? Polarización significa eso. Hay otras teorías que, digamos, generalizan la relatividad general que dicen que hay más posibles modos de deformación, digamos, más posibles polarizaciones. En relatividad general solamente hay dos, solo tenemos constancia de haber medido esas dos polarizaciones, pero si pudiéramos medir en un momento dado que hay más polarizaciones, pues por ejemplo sería una razón para tirar a la basura o para modificar la teoría de la relatividad general. Bueno, un detalle, no voy a poner las ecuaciones, no quiero asustar a nadie, pero son realmente unas ecuaciones bastante complicadas. Aparecen derivadas, que no sepa muy bien lo que es una derivada, cambio, variación, ¿vale? Cada vez que os digan la derivada, vosotros cambiáis derivada por la variación. Bueno, pues aparecen variaciones de muchas cantidades, aparecen muchas ecuaciones, aparecen muchos términos y además con una estructura compleja y solamente se pueden resolver con papel y lápiz en algunos casos muy particulares. En la mayoría de los casos necesitamos pues cosas de las que yo me dedico también, necesitamos matemática y supercomputadores, es decir, necesitamos métodos numéricos para poder resolver esas ecuaciones en grandes ordenadores y aprovechar la potencia de cálculo de los ordenadores. Bueno, muy bien, espero que más o menos se haya entendido qué significa una onda gravitatoria, que tienen dos polarizaciones y que estaría bien poder resolver las ecuaciones de la relatividad general con matemáticas, ya sea con lápiz y papel o ya sea con ordenadores, para poder tener una idea de qué tipo de señales podríamos obtener o podríamos recibir. Vale, cuando uno quiere intentar medir una onda gravitatoria, podría pensar, bueno, pues si Isabel, si me has dicho que una onda gravitatoria es la deformación, las distancias de los objetos cambian, pues yo para medir una distancia, yo utilizo una regla, ¿no? Así que yo cogería una regla, la pondría aquí y diría, a ver,
voy a esperar a que pase una onda gravitatoria y a ver cómo cambia mi distancia. Pero claro, es que a la onda gravitatoria le da igual que tú tengas la regla o que tengas un bolígrafo o lo que tengas. La misma deformación que vas a sentir tú, la va a sentir esa regla para medir. Entonces, si viniera una onda gravitatoria, vosotros con esa regla no veríais diferencia, porque la misma deformación, la misma variación que siento yo, o sea, no la siento yo, digamos que se produce en mí o en cualquier objeto, también se va a producir en esta regla. Así que necesitamos algo que no se deforme, que se mantenga siempre constante y que me dé una regla para poder medir esas deformaciones. Bueno, aunque la relatividad general nos provoca el problema de que todo se deforma igualmente, también nos da la solución. Y la solución es la velocidad de la luz. Sabemos que la velocidad de la luz en el vacío es constante. Así que yo lo que puedo hacer para ver si ha habido una variación en una cierta distancia es lanzar un rayo de luz o un láser, poner un espejo al final del camino y volver a recoger ese rayo, ¿vale? Ese rayo de luz o ese láser. Contando el tiempo que ha tardado la luz en recorrer ese camino, como yo sé que siempre se mueve a velocidad constante en el vacío, si ese camino yo lo consigo poner en vacío o casi vacío, pues transformo el tiempo en distancia y ya puedo ver si efectivamente aquello pues ha sufrido una variación en la acción. Bueno, por eso en los observatorios de onda gravitatoria, si veis un observatorio de onda gravitatoria, lo que vais a tener son tubos larguísimos en vacío, en cuyo interior tenemos un láser. Bueno, estas son las fotos de los actuales y en construcción observatorios de onda gravitatoria. Estos dos de aquí, Livingston está rodeado de cocodrilillos, Hanford está cerca de una central nuclear, los dos están en Estados Unidos, pero bueno, la verdad es que tienen una sensibilidad muy importante. Estos brazos de aquí solamente sale el principio de la foto, pero miren como unos 4 kilómetros, ¿vale? Luego tenéis esta foto de aquí, pues en un campito precioso donde la gente come pizza, gelato y café, y es el observatorio de Virgo en la Toscana italiana, está muy cerca de Pisa y es donde, bueno, donde yo voy de vez en cuando y es a la colaboración a que pertenezco. Hay un montón de grupos de muchos países europeos y bueno, en el de LIGO también hay gente no solo de Estados Unidos, sino de todo el mundo. Y luego este túnel de aquí es la foto del observatorio Kagra, que está en una montaña en Japón, en una mina de una montaña en Japón. Es el primero de los tres, bueno, de los 4, que es subterráneo, además tiene tecnología criogénica. Y ahora os contaré un poquito más, aparte de, o sea, detalles de estos observatorios, pero simplemente comentaros que la tecnología que se utiliza para hacer estas mediciones es lo que se le llama, la interferometría óptica. ¿Por qué? Hemos dicho que si yo quiero medir de manera óptima, al menos en relatividad general, el efecto de que cambien las distancias, lo más diferente que cambia es cuando yo tengo dos brazos perpendiculares en el plano perpendicular de la propagación de la onda. Entonces, por eso, estos dos brazos son perpendiculares, ¿vale? Por eso, por lo que he dicho antes, tenemos que en esos dos tubos, ahí son tubos el de fuera, pero luego hay otro tubo por dentro, parecido a este de aquí de Kagra, donde es casi vacío, es más vacío que el espacio exterior y por el que los brazos están recorridos por láseres, vamos a decir, la crème de lo crème de la tecnología de láseres en el mundo, ¿vale? Bueno, hay un montón de detalles. No voy a contar todos los detalles, pero voy a reducir mucho, voy a simplificar mucho el esquema. Hay un montón de subbancos ópticos para limpiar, para mantener la estabilidad del láser y para un montón de cosas relacionadas con láseres. Si os gustan los láseres también podéis trabajar en Virgo. Bueno, la cosa es, ¿qué es lo que sucede en un observatorio de onda gravitatoria? Bueno, en este edificio central tenemos un láser, ¿vale? Ese láser se lanza y aquí hay un espejo divisorio que hace que el láser incidente se separe en dos láseres, en dos haces. Un haz que va a recorrer un camino y el otro haz que va a recorrer el camino perpendicular. Al final de estos tubos, que en el caso de LIGO son 4 kilómetros y en el caso de Virgo son 3 kilómetros, hay un espejo suspendido.
Entonces, cuando el láser llega al final de ese espejo, vuelve y al final del otro espejo, vuelve. Total, que vuelven hacia atrás y de nuevo se juntan en el mismo punto de antes. Si no ha pasado una onda gravitatoria, se han construido los dos brazos de tal manera que la distancia de un brazo y del otro es exactamente la misma, pues resulta que la onda de luz, el rayo de luz que te viene por uno de los brazos, te llega un pico arriba y va a coincidir con el rayo de luz que te viene desde el otro brazo con un pico abajo, ¿vale? Las ondas, la luz también es una onda, entonces la cresta de uno de los brazos, de la luz procedente de uno de los brazos, te coincide con el valle de la luz procedente del otro brazo. Y básicamente no se ve nada. Aquí tenemos una televisión y entonces nos dedicamos a estar detrás de esa televisión diciendo no se ve nada, no se ve nada, no se ve nada, ¿vale? No hay una onda gravitatoria. Si por lo que sea pasara una onda gravitatoria, ¿qué ocurre? Pues que un brazo y el otro van a deformarse de manera diferencial. Con lo cual, cuando los dos rayos de luz que han sido separados se vuelven a juntar, resulta que la cresta no coincide exactamente con el valle de la luz procedente del otro brazo y se genera lo que se llama un patrón de interferencia. Así que si a alguien le gusta la óptica, los láseres y todo eso, también puede trabajar en Virgo. Para los estudiantes de física, de matemáticas, gracias a un trabajo de divulgación, tengo en el despacho un mini interferómetro súper chiquitín, así que si alguien quiere ver un poco y entender de qué va este experimento de manera súper simplificada, pues cuando pase todo esto de la pandemia, yo os invito a pasar por mi despacho y os lo cuento así con un poquito más de realidad, ¿no? Con el cacharrillo allí delante. Bueno, además de lo que os estoy contando, hay un montón de sistemas para hacer que la luz recorra de manera efectiva unas 400 veces digamos, los tubos de unos 3-4 kilómetros para que intentar que, digamos, de manera efectiva ese brazo en vez de 3 kilómetros, pues fuera, o 3 o 4 kilómetros, fuera muchísimo más largo. Bueno, los observatorios actuales han sido capaces de medir diferencias del tamaño de una centésima, una milésima parte del tamaño de un protón en un brazo de unos 3-4 kilómetros. Eso es absolutamente alucinante. Y eso me lo creo porque he estado allí, porque me lo han contado, porque he visto los resultados, pero es absolutamente impresionante. Bueno, creo que voy más o menos bien de tiempo, entonces ya os he contado un poco qué son las ondas gravitatorias, cómo se pueden medir, qué observatorios hay ahora mismo. Deciros que CAGRA ya está empezando a medir, pero bueno, está midiendo todavía con poquita sensibilidad, entonces los datos no se están utilizando de manera científica. Y hay otro en LIGO India que está en proyecto de construcción y sería ya el quinto observatorio de onda gravitatoria que os contaré luego porque es tan importante. He escuchado algún mensaje en el chat, Susana, pero no veo el chat, o sea que si hay alguna cosa me interrumpes tú sin problema, ¿vale? Alguien ha levantado la mano, pero la ha bajado inmediatamente. No sé muy bien, no sé quién ha sido. Vale, será que tenía la pregunta, pero he conseguido contestarla en el momento. No pasa nada, al final habrá tiempo de la pregunta. Perfecto, sí, luego al final me podría hacer todas las preguntas que el tiempo nos permita. Yo voy a intentar ser más o menos, centrarme en el tiempo que tenemos. Bueno, ¿qué os quería decir? La colaboración LIGO-Virgo no son objetos, son personas. Que a veces nos olvidamos que la ciencia la hacen personas como yo, como Susana, como Manel y como cualquiera de vosotros que tenga, sobre todo, ganas de trabajar y curiosidad. La colaboración LIGO-Virgo de manera conjunta está formada por unos 1.500 científicos, creo que ahora somos alguno más, y hay físicos, matemáticos, ingenieros de varios tipos, informáticos, hay todo, además de esto que os he comentado de la relatividad general, de calcular soluciones en ordenadores, todo lo que he comentado de los láseres, la óptica, los espejos están amortiguados por un sistema de 7 superpéndulos. Todo el que le guste la parte de ingeniería mecánica, de amortiguación, de suspensión. Los espejos además tienen recubrimiento súper especial sostenido por hilos de cristal de silicio, o sea que todo el mundo que le guste la parte de materiales también se puede venir a trabajar a Virgo. Otra cosa muy bonita que también me gusta mucho y que estoy empezando a trabajar
es lo que se llama la limpieza del ruido, ¿vale? Además de ruido, digamos, sistemático, hay ruidos sistemáticos. Pues resulta que no estás en un sitio que no se mueve, sino que hay super mini terremotos, o por ejemplo, resulta que estás más o menos cerca del mar y el mar no está quieto, sino que hay mareas. Entonces, en Virgo somos capaces de saber si hay mucho aire, si el mar está revuelto, si hay algún terremotillo cerca, si ha pasado un tren, si hay gente caminando por encima de uno de los puentes. Hay un montón de ruidos. Si, por ejemplo, hay otro ruido que es súper fastidioso, que mira que está aquello en vacío, casi vacío. Bueno, pues los láseres, cuando pegan al espejo, calientan un poquito el sitio donde pegan y hace que el espejo se deforme más de lo que uno quisiera. Así que el espejo tiene que ir por fuera como con un anillo de estufita para calentar el espejo de manera igual y que no se deforme más de lo que uno quisiera. O sea, es una auténtica pasada tecnológica, numérica, teórica y experimental y de todos los tipos, ¿vale? Otra de las cosas que se hacen también que tienen que ver con matemáticas es la limpieza de la señal, es decir, más allá de todos estos ruidos que os he dicho, que se pueden controlar con sensores, uno tiene una señal y la señal que recibe, si tiene muchísima suerte, es parecida a la que veis aquí, ¿vale? Bueno, de aquí a decir o sea, que es la señal que realmente, la señal astrofísica que realmente estoy viendo, pues hay un proceso de limpieza de señales. Es decir, todo esto, los que hagan electrónica seguro que también lo han visto, pero lo que tengáis cualquier tipo de señal, por ejemplo, tenéis una llamada telefónica, pero tenéis un ruido de ambiente. ¿Cómo podría quitar ese ruido de ambiente para escuchar solamente la llamada telefónica, no? Pues ese tipo de limpieza de señales con ruido de fondo o con otro tipo de ruido también se hace y se lleva a cabo en estos observatorios, en los datos que se reciben en estos observatorios. Así que hay un montón de gente trabajando en data análisis, en big data, en machine learning y en otras técnicas. Este tipo de onda de aquí es lo que es, bueno, en 2015, os voy a empezar a contar las cosas bien, en 2015, en septiembre de 2015, los observatorios LIGO en Estados Unidos estaban a punto de empezar a observar, estaban todavía terminando de apretar los últimos tornillitos de la puesta a punto para poner en marcha el detector en modo científico. Bueno, pues un poquito antes de eso se detectó una señal con tanta intensidad que se diferenciaba tanto del ruido de fondo que empezaron a pensar, saber si alguien les había intentado ahí colar una señal y habían inyectado una señal, digamos, sintética, ¿vale? Eso se hace a veces en los detectores para ver cómo funciona tu aparato, tu instrumento. Bueno, preguntaron a todo el mundo que nadie ha metido ninguna señal, de verdad, no puede ser. Bueno, la primera señal de onda gravitatoria se produjo, fue observada por los dos observatorios LIGO en Estados Unidos, son estos dos de aquí, en Hanford y en Livingston, en septiembre de 2015, un poquito antes de que empezara realmente el modo científico. Y se puede analizar que la procedencia, digamos, el escenario astrofísico que produjo esta señal fue la fusión de dos agujeros negros de unas 36 y 29 veces la masa del Sol. ¿Por qué sabemos esto? Pues porque como yo sé resolver las ecuaciones de la relatividad general con superordenadores, puedo resolverlas en un montón de escenarios. Tener una lista de sospechosos, como cuando alguien hace un robo y va a la policía y dice, a ver, reconocimiento de sospechosos, ¿no? Entonces yo tengo mi lista de sospechosos, recibo la señal y digo, a ver, voy a comparar la señal que he recibido con mi lista de sospechosos. Y haciendo ese tipo de técnicas de análisis, teniendo pues esas plantillas para saber por dónde van los tiros, uno puede deducir las propiedades del sistema astrofísico que ha generado esa señal. Bueno, estas son las señales que se recibieron. Esto es pues una onda, es una onda gravitatoria, igual que os he dicho antes, pues se puede modelar como una onda. Esto es la amplitud de esa onda. Cuando se hace un procedimiento de limpieza de ruido, pues se queda en algo más o menos más suavito, más limpio como esto, ¿vale? Veis que el ruido, aquí está el ruido, pues más o menos pues todos lo que os he dicho, ¿no? Ruidos sistemáticos que hay en el detector, en los detectores. Normalmente para hacer este análisis no lo solemos ver las ondas como la amplitud de esta manera, sino lo que hacemos es una transformada de Fourier. Para que no sepas que esto es simplemente, en vez de mirar la onda con la amplitud que sube o baja, ¿vale? Lo que hacemos es poner
en una gráfica, uno de los ejes es el tiempo, el otro de los ejes es la frecuencia y los colores, cuanto más amarillo, es más intensidad. Entonces aquí tenemos algo que empieza en frecuencias bajas, que va subiendo de intensidad y frecuencia. Y que si yo lo pusiera en sonido, que no es sonido, pero si lo pusiera en sonido para que me entendáis, pues esto haría algo parecido a ¡wup! ¿Vale? Estoy subiendo en el tiempo, subo en intensidad y en frecuencia. Y bueno, se utilizan también este tipo de gráficas porque es más fácil de limpiar el ruido muchas veces. ¿Vale? Bueno, ¿y por qué? Aquí he comentado que solamente estaban en marcha los 2 detectores Virgo. Perfecto. Virgo se empezó a construir un poquito después y además somos como 10 veces menos en gente y en dinero y hacemos, pues yo creo que milagritos, pero bueno, os necesitamos a todos y a todas, ¿eh? Entonces, en 2017, 2 años después, y en agosto, por favor, mirar que agosto, lo de vacaciones para ondas gravitatorias, no sé, lo llevo regular, pero bueno, no sé cómo irá este agosto. En agosto de 2017, Virgo se une, en el último mes, LIGO llevaba como un año observando, y en el último mes de esa observación dice Virgo, espérate, que ya tengo sensibilidad suficiente y me uno a vuestro periodo de toma de datos científicos. ¿Por qué es tan importante un tercer detector? Pues mirad, como al final yo tengo dos, esto es trigonometría, ¿vale? No tiene más detalle. Yo tengo 2 detectores y recibo una señal. Si, por ejemplo, se recibiera la señal al mismo tiempo, yo sé que esa señal tiene que venir de la recta que está en mitad de esos 2 detectores, ¿de acuerdo? Si hay una diferencia de tiempo, pues no será una recta, pero será como una especie de banda. Entonces, en el cielo, estas bandas de aquí, de varias observaciones, hacen referencia a las primeras observaciones o detecciones que se dieron solamente con los 2 observatorios de LIGO. Y como veis, la posición en el cielo, la posible posición en el cielo del origen de esa fuente, pues son unas bandas súper anchas. Son tan anchas y tan grandes que no tengo básicamente ni idea de dónde realmente puede venir la señal. Sin embargo, si yo le pongo un tercer detector con suficiente sensibilidad, voy a hacer trigonometría, triangular el origen de esa fuente y para que os hagáis una idea, la primera señal que se detectó con triple detección fue el 14 de agosto de 2017, también se llama binario de agujeros negros y fijaos qué región más chiquitina en el cielo en comparación con las demás. Bueno, no voy a hablar de todas las observaciones, básicamente ese mes se produjeron, fue un mes absolutamente maravilloso, se produjeron unas 10 detecciones, que si no me equivoco exactamente, 10 detecciones de binarias de agujeros negros, es decir, 2 agujeros negros que están girando uno alrededor del otro, cada vez más cerca y más rápido, hasta que se fusionan, ¿vale? Y luego además, una detección muy importante, solamente 3 días después de la primera triple detección, que fue el 17 de agosto de 2017, que se llamó de esta manera, ¿vale? Eso tiene que decir onda gravitatoria en inglés, el año, el mes y el día. Bueno, la localización, como teníamos ya 3 detectores y estaba muy cerquita en realidad, astrofísicamente hablando, pues pudimos precisar la localización del cielo muy bien, con mucha precisión. Y entonces le dimos la alerta a más de 70 observatorios terrestres y espaciales de todas las longitudes de onda en el espectro electromagnético, es decir, radio, óptico, infrarrojo, todos, ¿vale? Y le dijimos, por favor, que todo el mundo se ponga a mirar a ese sitio en el cielo porque ha pasado algo muy gordo. ¿Qué es lo que había pasado? Bueno, esta señal, para que os hagáis una idea, las señales anteriores duraban del orden de milisegundos. Esa curvita que os enseñé son milisegundos en el detector. Esta señal estuvo en el detector unos 100 segundos. Entonces, ya os está diciendo eso que el bicho que ha generado esa señal tiene que ser algo diferente. Bueno, se trataba de 2 estrellas de neutrones. Y no voy a entrar a hablar mucho, pero los que hagáis física os comentarán que una estrella de neutrones es un boloncio que tiene como 1,5 veces la masa del Sol, pero apretada en unos 20 kilómetros de diámetro. O sea, que tiene una densidad brutal una estrella de neutrones. Bueno, resulta que se localizó también y tan rápido que un montón de observatorios pudieron hacer el seguimiento. Y para que os hagáis una idea, el artículo científico de esta detección tiene a más de 3.500 autores de todo el mundo pertenecientes a unas cuantas colaboraciones. No voy a hablar de esto, pero con esta detección incluso se pudo estimar la constante de Hubble, la expansión local,
del universo. Y como tenéis a Alberto Aparici hablando de expansión del universo y de constante de Hubble, yo de aquí no voy a decir mucho. Pero sí dejarme que os cuente solamente una mini historia de esta observación de binarias de estrellas de neutrones. Para que os hagáis una idea, cada una de las cosas que os voy a comentar ahora probablemente sea el sueño de cualquier científico trabajando toda su vida en esa área, ¿vale? Bueno, el 17 de agosto sobre las 12 se recibe una señal de onda gravitatoria en los detectores. Los científicos se ponen a mirarlo rápidamente para asegurarse de que no hay ningún ruido sistemático, ¿vale? Ningún terremoto ni ninguna cosa rara, y mandan la alerta a todo el mundo. Además, en ese momento, 2 segundos después, Fermi, que es un satélite que tiene detección en rayo gamma, recibe un estallido, una detección de rayos gamma que es compatible con la misma región en el cielo que la procedencia de la detección de la señal de onda gravitacional. Unas 10 horas después se puede observar una fuente de luz óptica detectada muy cerca de la constelación de Hidra, muy cerca de una galaxia que se identifica que no estaba antes y que también es compatible con la región marcada por las ondas gravitatorias y por los rayos gamma. 11 horas después se observa en infrarrojo, 15 horas después se observa en ultravioleta, 9 días después se observa en rayos X, 16 días después se observa en radio y todavía se va a poder seguir observando además de esos 16 días. Es decir, fijaros, de esta señal hemos podido reconstruir absolutamente todos y cada uno de sus pasitos. Gracias a poner en común todos estos datos, no solamente ondas gravitatorias, sino rayos gamma y todo el espectro electromagnético, se ha podido confirmar explicaciones de modelos de explosión de kilonova que hasta ahora solo las teníamos en un ordenador. Se ha podido confirmar el origen de todos los elementos de la tabla periódica, de los elementos químicos más allá del hierro, que hasta ahora solo sabíamos, hasta el hierro sabíamos dónde se formaban, que eran en las estrellas, pero a partir del hierro no teníamos mucha idea de dónde se formaban estos elementos. Pues gracias a esta observación hubo una confirmación. Bueno, es absolutamente impresionante. Yo no lo voy a poner por falta de tiempo y porque el sonido no sé si se escuchará bien, pero yo os animo a que os vayáis a YouTube y que busquéis NASA visualización de esta señal porque es absolutamente precioso y maravilloso. Y hay un montón de científicos y científicas españoles involucradas no solamente en ondas gravitatorias, sino en un montón de experimentos de detecciones posteriores. Bueno, pasado reciente. Hasta hace muy poquitos años solo podíamos ver el universo con luz, ¿de acuerdo? Pero ahora tenemos un nuevo canal, que son las ondas gravitatorias. Es como si a una película de, no sé, el bueno, el feo y el malo, no le ponéis la música de Morricone, os falta algo. Si le ponéis la música, de repente tenéis un montón más de información para poder entender esa película. Bueno, pues las ondas gravitatorias son un nuevo canal completamente diferente. Como no son opacas a ningún material porque son vibraciones del propio espacio-tiempo, pues podemos recibir ondas gravitatorias, por ejemplo, de agujeros negros, de sitios de donde no podemos recibir luz. Ya os he comentado que son muy importantes que haya más de 2 observatorios. Ahora mismo tenemos los 3, el de Cagra empezando a tener observaciones, pero no todavía en modo científico, LIGO en construcción. Además hay una misión espacial LISA, que es básicamente como un triángulo interferométrico, pero en el espacio con brazos de millones de kilómetros. Las primeras pruebas han sido todo un éxito, también hay gente española metida en LISA Pathfinder, y además hay otro interferómetro, el Einstein Telescope, que puede que se construya próximamente en Europa. Como he dicho, bueno, pues estos son esfuerzos teóricos, numéricos y tecnológicos durante 100 años. Los pioneros de este proyecto recibieron el Nobel en Física en 2017, pero una vez que hacemos algo bueno en España, hay que decirlo, también recibieron el Princesa de Asturias en Investigación Científica y Técnica en 2017. Y bueno, eso es el pasado, el presente es emocionante. Lo que tenéis aquí es un catálogo de todo lo que se ha podido observar hasta ahora, observar de manera confirmada. Entonces, todas estas en azul son detecciones que se han hecho por LIGO Virgo.
Estas de aquí moradas son detecciones de agujeros negros hechas por el espectro electromagnético, es decir, por cosas que se movían cerca de esos agujeros negros. Estos puntos amarillos son estrellas de neutrones observadas con luz, y aquí tenéis las binarias observadas por ondas gravitatorias. Tenemos alrededor, bueno, ya tenemos una población bastante importante de agujeros negros. Fijaros, el eje vertical representa las masas del objeto, es decir, los agujeros negros que habíamos podido observar eran de masas más o menos pequeñas y también de masas muy grandes, que no está en este gráfico, pero aquí tenemos una población de objetos de agujeros negros que ni siquiera sabíamos que existían. Y luego tenemos objetos con interrogación que no tenemos muy claro qué es lo que son. Por ejemplo, estos de aquí, que tienen la interrogación, son objetos que, si fuera una estrella de neutrones, serían las más masivas las estrellas de neutrones más masivas que hemos podido observar hasta la fecha, y que realmente habría que revisar los modelos de evolución estelar para ver si efectivamente eso es posible, o podrían ser los agujeros negros más ligeros medidos hasta la fecha, lo cual también te hace reflexionar un poco de dónde se han formado, qué tipo de procesos de formación hay detrás de estos objetos. Además, la última de las observaciones, fijaros que uno de los objetos tenía unas 3 masas solares y el otro tenía un poquito más de 20 masas solares, es muy asimétrico en las masas. Eso nos ha permitido ver en esa onda gravitatoria muchos más detalles. Bueno, me quedo hasta aquí. Simplemente deciros, el presente es emocionante porque estamos viendo cosas que nunca habíamos visto y de las cuales algunas no sabemos muy bien cómo interpretarlas con los estudios que tenemos. Pero es que lo que viene por delante es absolutamente alucinante. Los detectores están mejorando sensibilidad, los métodos para limpiar el ruido, tanto instrumental como de los datos, están avanzando muchísimo. Aquí tenéis la página que podéis consultar de las alertas públicas que se hacen. Alerta significa he detectado algo, no sé muy bien qué es, pero aviso a todo el mundo por si acaso, ¿vale? Ahora mismo, bueno, nuestro último periodo de observación debería de haber finalizado a finales de abril. La pandemia lo cortó un poquito a finales de marzo. Ahora mismo estamos en puesta a punto y en actualización de detectores. Realmente estamos obteniendo del orden de varias señales a la semana. Con la actualización de los detectores vamos a tener varias a la semana o muchas a la semana, con lo cual eso puede ser absolutamente llenar regiones de poblaciones de objetos que ni siquiera sabíamos que existían. Las ondas gravitatorias van a cambiar, han cambiado ya nuestra manera de entender muchísimas cosas del universo, y yo estaría atento a las próximas publicaciones. Hasta ahora hemos detectado cosas que más o menos sabíamos por dónde ir. Ya estamos empezando a detectar cosas que no tenemos muy bien idea de por dónde ir, a saber las cosas que nos esperan. Y para todo eso, yo ya soy un poco más viejecilla, pero para todo eso necesitamos a personas, a científicos y a científicas como vosotros. Y lo que he dicho antes, no hace falta más que curiosidad, trabajo y tener muchas ganas de colaborar con muchísima gente en muchas disciplinas. Paro aquí, espero no haberme extendido mucho. Como veis, yo me emociono hablando de esto porque es absolutamente impresionante todo lo que se ha conseguido, y quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta que tengáis. Muchísimas gracias, Isa. Gracias por la charla tan didáctica como siempre, y seguro que has convencido a más de uno de que con algo de curiosidad y con mucho trabajo se puede trabajar donde queramos. Así que nada, bueno, ¿teniu alguna pregunta per a Isa? Ahora Ignacio Correchet. Uy, esto me lo conozco. ¿Se me oye? Sí, bajito, pero se fuerte, oye. sí puede. Buenas. Primero, buenos días a todos y gracias, Isabel, por la charla. Yo tenía una pregunta, y es que si se produjeran una onda gravitacional, o sea, varias ondas gravitacionales procedentes de fenómenos distintos y recibiéramos como resultante una onda, digamos, mezclada, esta onda no coincidiría con ninguno de estos sospechosos que podríamos deducir a partir de las ecuaciones de Einstein. Mi pregunta era si esto se ha detectado, podría ocurrir, o si es imposible. Sí, la pregunta es muy razonable y muy buena.
A ver, hasta ahora la sensibilidad de los detectores solo nos deja ver aquellas ondas gravitatorias que tienen una amplitud muy fuerte, ¿vale? Y eso son básicamente los eventos más violentos, son fusiones de agujeros negros o de estrellas de neutrones. Es decir, el ruido que tenemos solo nos deja ver picos con mucha intensidad que sobresalen de ese ruido. Por ejemplo, también se pueden producir ondas gravitatorias por una sola estrella de neutrones que está girando y que tiene algunas deformaciones, algunas montañitas y pueden producir ondas gravitatorias. Pero esas ondas gravitatorias son de menor intensidad. Hasta ahora, gravitatorias, y bueno, por ejemplo, eso aparece en los púlsares, ¿no? Entonces, sabemos que hay muchos púlsares y sabemos que nos están llegando ondas gravitatorias de esos púlsares, pero tienen una amplitud muy bajita. Entonces, como tienen una amplitud muy bajita, todavía están por debajo de ese nivel de ruido de nuestros instrumentos. Entonces, hasta ahora no hemos podido ver eso. Ahora bien, si yo tuviera un instrumento con mucha más sensibilidad, obviamente se podrían no solapar no solamente dos, sino el continuo, es decir, hay ondas gravitatorias que no son tan puntuales, porque ya os digo, no es una fusión, sino que es un objeto, por ejemplo, un pulsar que está girando, ¿no? Y que es como una onda bastante periódica. Entonces, por ejemplo, instrumentos como LISA, que los brazos miden millones de kilómetros, que además tienes un montón de ruidos que no aparecen, o sea, el ruido sísmico y otros ruidos no están, con lo cual el nivel de ruido del instrumento es mucho más bajo, pues se espera tener un fondo de ondas gravitatorias. O sea, ya no solo modelar eventos aislados que generan ondas gravitatorias con una amplitud muy grande y que sobresale de ese ruido, sino tener el fondo de cosas que provocan ondas gravitatorias de manera más continua y que tengo mi ruido por debajo de ese fondo y entonces lo voy a poder incluso ver. Entonces hay estudios, yo no los he hecho, pero hay estudios, pienso en LISA, pero bueno, porque es el que va a tener más sensibilidad, que aunque estén en otra frecuencia, van a tener mucho menos ruido. Y entonces todo eso también se modela. Se modela de manera diferente, por ejemplo, se tiene que pensar qué tipo de fuentes pueden aportar ese ruido. Pues si son los púlsares, pues hay que buscar todos los púlsares más o menos cercanos que pudieran aportar. ¿Y qué frecuencia tendrían esa emisión? ¿Y cómo se puede modelar? Entonces, lo que dices tiene todo el sentido. Ahora mismo el ruido del instrumento no nos permite ver eso, pero nos permitirá modelar a nivel estadístico fondo de onda gravitacional procedente de otro tipo de objetos. Muchas gracias, Isa. Pues aquí en el chat está Roberto, dice que no puede usar el micro y te agradece la charla y te pregunta si puedes explicar la física de las últimas detecciones del LIGO. ¿Qué tipo de colisión hay en cada detección? Vale. Bueno, una onda gravitatoria solo puede ver las perturbaciones producidas por la deformación digamos, del espacio-tiempo de esos objetos. Entonces, por eso para nosotros es tan importante, para entender de verdad la física que hay ahí, es muy importante avisar al resto de astrónomos y tener más información. Por ejemplo, si una supernova ojalá explotara prontito y la pudiéramos observar, pues va a ser muy importante también la parte de neutrones. Entonces, para explicar la física de manera rigurosa, no solo necesitamos ondas gravitatorias, pero las ondas gravitatorias son como el primer eslabón de la cadena. Entonces, de las últimas detecciones, todas han sido sistemas binarios, es decir, dos objetos que giramos uno alrededor del otro. Cuando las masas son pues por encima de 5 veces la masa del Sol, estamos bastante seguros que, viendo la relatividad general y las soluciones de objetos estables en relatividad general, pues aquello tiene que ser un agujero negro, ¿vale? Hay poco margen. Por debajo de esa cantidad, pues hay cosas que sabemos y hay cosas que no sabemos. En ese gap hemos encontrado objetos que sabemos que tienen masa. La masa es uno de los parámetros que se pueden medir con onda gravitatoria. Pero, por ejemplo, esa masa, si está hecha por neutrones o por quarks o por bosones o por otras partículas más exóticas, eso no te lo dice una onda gravitatoria. Entonces, lo que tienes que hacer muchas veces es combinar las propiedades físicas, pues por ejemplo, masa, si tiene rotación,
masa total del sistema y además toda la información que puedas sacar de otros canales, pues de luz, de neutrinos, de otros canales, ponerlos todos juntos y ver a ver qué puedes explicar. La última de la que puedo hablar, uno de los objetos es seguro un agujero negro, el otro de los objetos no tenemos ni idea de lo que es. ¿Por qué? No se, bueno, se ha más o menos medido con cierta precisión la localización en el cielo, pero esa fuente estaba mucho más lejos que esta que os he contado que se detectó en todas las frecuencias. Entonces, aunque tengamos una precisión más o menos de la localización del cielo, no tenemos contrapartida electromagnética, es decir, no tenemos rayos X, ni ópticos, ni nada de luz asociada a esa detección. ¿Qué ocurre? Pues que como el sistema tiene tanta diferencia en masas, si fueran dos agujeros negros, uno muy grande y el otro muy chiquitín, dos agujeros negros no tienen materia, entonces no producirían ese tipo de radiación electromagnética. Pero es que si fuera una estrella de neutrones tan chiquitita en comparación con el otro agujero negro que es grande, básicamente, aunque hubiera una fuerza de marea, sería tan pequeña que en vez de arrastrar parte del material y que a lo mejor se pudiera detectar algo en el espectro electromagnético, se la chuparía de cuajo, o sea, haría así como se la chuparía a la estrella de neutrones, el agujero negro. Y entonces tampoco esperamos observar nada en el espectro electromagnético. Con lo cual, la física hasta ahora más o menos era la que coincidía, ¿vale? Todos los tests que se han hecho confirman las predicciones de la relatividad general. Es más, se han descartado muchas generalizaciones de la relatividad general gracias a las observaciones de onda gravitatoria. Las últimas observaciones hay cosas que no sabemos lo que son y que probablemente con más detecciones, estudiando poblaciones y con detecciones en más canales, por ejemplo neutrinos y espectros electromagnéticos, pudiéramos tener más información. Muy bien. A ver, Marcos también tiene una pregunta por ahí. Sí, hola, buenos días. Muy buenas. Sí, va a sonar un poco extraña la pregunta, pero has explicado que un agujero negro es una región y no refleja la luz ni se puede salir de él. Pero mi pregunta es, ¿una partícula que tenga una masa despreciable como un fotón o un electrón, podría salir de un agujero negro mediante el efecto túnel? Vale, dos detalles. Yo estoy hablando de relatividad general, ¿vale? Eso es lo que se llama clásico en contraposición con cuántico. Efecto túnel, radiación Hawking, otro tipo de radiación. Desde un punto de vista clásico, todo lo que se mueva por debajo de la velocidad de la luz o a la velocidad de la luz no puede escapar de esta región y por tanto un agujero negro no podría escapar ninguna partícula. Desde un punto de vista clásico. Ahora bien, desde un punto de vista cuántico, yo no soy cuántica, entonces te voy a explicar de manera súper resumida. Lo que puede pasar es que campos cuánticos que forman, digamos, que también están dentro de ese agujero negro, pueden vibrar y producir ciertas vibraciones y cierta radiación, ¿vale? Que es lo que se llama radiación Hawking, evaporación de agujeros negros, pero esos son muy chiquitines, si no son muy chiquitines, esa evaporación es muy despreciable. Y luego son fenómenos que se estudian de manera separada, es decir, hoy en día hemos sido capaces de unificar la fuerza débil, la fuerte, el electromagnetismo, o sea, Maxwell, ¿vale? Todas esas las sabemos juntar en una teoría. La gravedad de Einstein todavía no sabemos cómo juntarla con el resto de fuerzas, en particular con la cuántica. Con lo cual, tenemos como una descripción clásica que entendemos, tenemos algunos efectos cuánticos que también entendemos, pero todavía no sabemos muy bien cómo cuadrar estas dos cosas. Ahora bien, fíjate en lo que tú has comentado. Un agujero negro es el laboratorio perfecto para testear las dos cosas, porque tienes la curvatura más extrema y probablemente los efectos cuánticos son muy importantes, digamos, en el centro de ese agujero negro. Con lo cual, todavía no sabemos cómo casarlas, pero quizás los datos de ondas gravitatorias nos den alguna pista de por dónde tirar. De acuerdo, muchas gracias. De nada. Creo que hay otra pregunta en el chat de Sergio. ¿Qué características son las idóneas para la construcción de un detector de ondas gravitatorias?
Al lugar, claro, pues mira, el lugar es muy importante. Hay cosas prácticas y cosas científicas. Por ejemplo, si el ruido de los terremotos es importante, pues nos podríamos ir a Sardinia o a Canfranc o a algún sitio donde haya pocos terremotos. Si cuando hace mucho aire, el aire cuando golpea los edificios hace que también se mueva un poquito el suelo y hace que tal, pues también sería interesante ir a un sitio donde no haya mucho aire, por ejemplo, subterráneo. Pero bueno, hay un montón de detalles de ese tipo. Pero no solamente eso, me están diciendo, eso me lo dicen los colegas de India, de LIGO India, que claro, que para construirlo tienes que expropiar terreno y tienes que encontrar un terreno más o menos plano en donde puedas construir el detector. Entonces, si lo quieres en superficie, pues un sitio en donde la gente te va a dejar vender los terrenos y sea un sitio sin mucho viento ni muchos terremotos, en fin. Pero es que además, si lo quieres bajo tierra, pues si hay una mina que hace que los costes de construir el túnel no sean tantos, también son importantes. Es decir, que hay un montón de factores, tanto científicos como sociológicos, para decidir dónde ponerlo. Y ya por último, en ese, como no me gusta, no lo menciono mucho, también hay factores políticos. Por ejemplo, en Europa ahora mismo se está decidiendo localizaciones óptimas, digamos, las mejores para poner el Einstein Telescope, que es como un avance más en detectores de onda gravitatoria, y hay dos sitios muy importantes, uno cerca de Maastricht y otro en Sardinia, en Italia. Pues probablemente Maastricht también tenga cierto tema político. O sea, el CERN, por ejemplo, está donde está porque también hay temas políticos, sociológicos y científicos que tienen que ver. Muchas gracias, Isa. Si queréis, hay tiempo para una pregunta más rapidísima para Isa, y si no, le damos las gracias. Y Os si animo no, a todos, se pasan por mi despacho, Susana, les enseño el Esto interferómetro, te vienes tú conmigo, les cuentas de cosmología y descubren este mundo maravilloso Si que es tenéis la alguna ciencia. duda, Isa siempre está dispuesta a atender a los estudiantes, la puerta del despacho siempre la tiene abierta, así que os animo a contactar directamente con ella y preguntarle lo que se os ocurra, sin ningún tipo de reparo. Bueno, Isa, pues muchísimas gracias por la charla, didáctica como siempre. Y Muchas nada, gracias vamos a a pasar a todos. presentar Hasta al luego. segundo. Muchas gracias, Isa.